Sí, gracias a todos. Qué grato doy poder estar por aquí con cada uno de ustedes. Para mí es un grato placer. Mi nombre es Darwin Cepeda y soy amante de la lengua hebrea y de la teología. Y quiero compartir con ustedes este tema interesantísimo que es acerca de la lengua hebrea en la Biblia, cómo se llamaba realmente. Y este tema es para gente curiosa, gente que le despierte esa chispa de poder indagar y mirar un poquito más allá. Y hay algo que debemos notar y es que se conoce tradicionalmente con esta designación el idioma en el cual fue redactada la mayor parte del Antiguo Testamento, el cual es llamado académicamente la Biblia hebrea, asimilado como la lengua materna por los antiguos hebreos, descendiente de Jacob, que son parte de las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿cómo realmente se llama a esta lengua en la Biblia, en el Tanaj, en el Mikrat Ivri, en la lengua hebrea, en el Antiguo Testamento? Vamos a ver, vamos a leer Isaías capítulo 19, verso 18. Voy a leer en hebreo y luego en castellano, para así ustedes, los que me siguen, y tienen curiosidad de la lengua hebrea, en la lengua hebrea se vayan adaptando al sonido, al escuchar el hebreo. Y dice de la siguiente manera: Bayon Jahu Yehu Hamesh Arim Be'eretz Mithraim. O sea, en aquellos días habrán 5 ciudades en la tierra de Egipto, Medavrot Sefat Kenaan, que hablarán la lengua de Canaán. Benisbaot la Donai, y jurarán por el Señor, Sebaot de los ejércitos, y Jajeres Yamé Lejat, ciudad de Jerez, que significa Jajeres de la destrucción, será llamada una de ellas. Y quiero señalar algo interesantísimo aquí. Voy a agarrar mi pizarra y voy a anotar, vamos a ver, un cuadrito aquí. Si aquí está el cuadrito, por ejemplo, aquí, señores. Se, en aquel día, voy a poner esto para arriba porque no me deja ver. Ahora sí. Aquel día 5 ciudades, ¿verdad? En aquel día 5 ciudades de la tierra de Canaán, Bayón, Jajú, en aquel día, hablarán la lengua de Canaán, la lengua de Canaán, que se está refiriendo al hebreo sagrado, pero en ese entonces no se llamaba hebreo bíblico, sino Sefat Kenaán, como lo tengo aquí arriba. Sefat Kenaán, que quiere decir lengua de Canaán o cananea. Hay un curso de hebreo bíblico que se va a impartir el 22 de enero de este mes, los jueves a las 7 de la noche, hora de República Dominicana en el Caribe, y se le llama al protohebreo protocananeo. Y es que aquí en Isaías 19:18 se le llamaba lengua de Canaán, se está refiriendo al protocananeo. Fíjense acá, Medabro Sefat Kenan, aquí está literalmente, Sefat Kenan, la lengua de Canaán. ¿Ok? O sea, aquí podemos ver que esta descripción se le da o se le está diciendo de que estas 5 ciudades en Egipto van a comenzar a hablar la lengua de Canaán. Es decir, el lenguaje sagrado de la adoración a Yahvé, a Adonai y al Señor. Entonces, vemos aquí cómo entonces se describe como lengua de Canaán, que en hebreo es Sefat Kenan. Y vamos ahora a otro texto bíblico, por ejemplo, segundo libro de Reyes 18:26, llama Yehudí, por ejemplo, Bayome Eliakim, ben Hilkiyahu, y dijo Eliakim, ¿verdad? Aquí Eliakim sí, hijo de Hilkiyahu, en castellano dice de Isías, Beshena Bejoach, el Rashake, Daverna el Abdeja Aramit, Kishomin Anachnu, Bealte Daver Imanu Yehudit, Beusnehaan, Achel Al Jochma. Fíjense cómo dice aquí. Entonces Eliakim, hijo de Hilcía, Sefna y Joá dijeron al Rasaces: te rogamos que hables a tu siervo en arameo. O sea, dice, háblame en arameo.
porque ellos entendían arameo, porque nosotros lo entendemos y no nos habla en lengua de Judá, en la lengua de Judá, a oído del pueblo que está sobre la muralla. Por ejemplo, estos líderes judíos estaban preocupados de que el pueblo no escuchara en lengua judaica lo que le estaban diciendo estos emisarios que hablaban arameo. Entonces dice, habla tu siervo en arameo, pues nosotros lo entendemos. Ellos no querían que el pueblo supiera lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban hablando a propósito en lengua judaica. Estaban hablando, le dice ellos, por ejemplo, aquí dice, vamos a ver acá, Daverna el Abdeja Aramit, o sea, aquí, habla a tus siervos en arameo, Kishomin Anachnu, porque escuchamos o entendemos. Ve al Tedaver Imanu Yehudi, al Tedaver Imanu Yehudi. Aquí vemos una clara expresión refiriéndose a la lengua del pueblo de Israel, de Judea, como lengua judaica. Vemos entonces que en la Biblia hebrea no se le llama lengua hebrea por el momento, sino primero lengua de Canaán y luego lengua judaica. En un sentido estricto, judaico, o sea, o lengua judaica, aquí podemos ver que esto es un indicio o está indicando, se está refiriendo al idioma del reino de Judá, la casa de David, que se hizo prominente después de la deportación de las 10 tribus eh, del norte. Ahora que vemos que en el Antiguo Testamento, en el Tajná, en la Biblia hebrea, nunca se refiere a la lengua hebrea como lengua hebrea, sino, disculpen por el pleonasmo, sino como lengua de Canaán y también como lengua judaica o lengua de Judá. ¿En qué momento se llegó a llamar a la lengua de Canaán, a la lengua judaica, como lengua hebrea? ¿Cuándo comenzó a llamarse de esta manera que la llamamos hoy? Por ejemplo, si vamos y ahondamos en la historia, podemos ver que en el primer momento que empezó esto fue a partir del año 130 antes de Cristo, en el prólogo griego del eclesiástico. Entonces aquí aparece el adverbio hebraisti, aquí lo pueden ver ustedes aquí abajo, hebraisti en griego, ¿verdad? Que significa literalmente en hebreo. Entonces podemos ver que este es el testimonio más antiguo conservado donde el hebreo es reconocido como una lengua con nombre propio en contraste con el griego. O sea, la primera vez que se refiere al idioma de los antiguos como lengua hebrea es en el año 132 antes de Cristo, o el documento que se ha encontrado hasta ahora donde testifica que se llamaba lengua hebrea es en el 132 antes de Cristo. En el segundo documento es el historiador judío Flavio Josefo, que data del siglo I después de Cristo, y podemos verlo ahí. Cuando Josefo emplea la expresión como glosaton hebraium, que quiere decir la lengua de los hebreos. Ahí vemos a Josefo entonces dándole fuerza a esa parte, confirmando que ya existía una conciencia clara del hebreo como lengua identificable y diferenciada. Entonces, podemos concluir que la primera vez que la lengua de los hebreos es denominada explícitamente como lengua hebrea, es decir, identificada, identificada y nombrada como tal, ocurre en fuentes judías escritas en griego durante el periodo helenístico, no en el hebreo bíblico mismo. O sea, la primera vez que se refiere como hebreo bíblico no aparece en el Tanaj, no aparece en la lengua hebrea, sino que podemos ver tanto en el prólogo del griego eclesiástico, que data del año 132 antes de Cristo, de Sirácida, y en los testimonios de Flavio Josefo, del siglo I después de Cristo, que es la fecha. Ahora,
me podría poner en los comentarios, ¿conocía esta parte que compartió el maestro Darwin Cepeda? Y si tiene curiosidad por aprender hebreo, escríbeme en los comentarios porque próximamente va a comenzar un curso de hebreo bíblico el 22 de este mes. Y recuerda también darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirte para que sigamos compartiendo conocimiento académico a través de este canal, Teología Viva, verdad que trasciende, verdad que transforma. Hasta la próxima. Shalom Ubrajo, Yevarejeja Adonai.